Hay muertes que son un insulto. No llegan con la fanfarria de una batalla, ni con la solemnidad de una enfermedad en un lecho real, sino como un susurro cobarde, una nota a pie de página en la biografía de un hombre estruendoso. Llegan desde arriba, en una callejuela parisina, en la forma anónima de una viga de madera que se desprende y cae. Un final indigno, prosaico, para un hombre cuya vida fue pura poesía, furia y acero. Pero, ¿fue realmente un accidente? ¿O fue la culminación de una vida de enemistades? El golpe de gracia de un asesino sin rostro que utilizó la gravedad como su daga. Nos encontramos hoy en el crepúsculo de una de las figuras más legendarias y malinterpretadas del gran siglo francés. Un hombre cuya nariz, magnificada por la leyenda, se ha hecho más famosa que su mente, y cuya alma de poeta ha eclipsado su corazón de rebelde. Hoy no investigamos la muerte de un rey de Francia, sino la de un soberano de un reino mucho más peligroso, el de la libre expresión. Nos adentramos en los últimos días de Héctor Savinien, de Cyrano de Bergerac, espadachín, duelista, dramaturgo, satírico, filósofo libertino y posiblemente uno de los primeros autores de ciencia ficción. Un hombre que se batió en duelo contra 100 hombres, que luchó en el sitio de Arras y que escribió sobre viajes a la luna y al sol en una época en que tales ideas eran blasfemas. Su final, tan aparentemente trivial, esconde un misterio que su biógrafo y mejor amigo se esforzó por encubrir. ¿Fue la caída de una viga un simple y trágico capricho del destino? ¿O fue el asesinato perfecto, un crimen disfrazado de accidente para silenciar para siempre la pluma más afilada y la espada más temida del París de Luis XIV? Para encontrar la verdad, debemos mirar más allá de la nariz del mito y adentrarnos en la mente del hombre que se atrevió a desafiar a un siglo. Para comprender la viga que cayó sobre la cabeza de Cyrano, primero debemos caminar por las calles embarradas y vibrantes del París del siglo XVII. Era una ciudad de contrastes violentos, un mundo de opulencia cortesana y miseria abyecta, de piedad devota y libertinaje secreto, un lugar donde una palabra ingeniosa podía abrirte las puertas de un salón y una palabra imprudente podía costarte la vida en un duelo al amanecer. En este mundo nació Savinien de Cyrano el 6 de marzo de 1619. Y aquí comienza la primera capa del mito que debemos pelar. No nació en Bergerac, la ciudad de la Dordoña que su nombre evoca. Nació en París. Su abuelo, un próspero comerciante de pescado, había comprado el señorío de Bergerac, y la familia adoptó el nombre para añadir un barniz de nobleza a su estatus burgués. Era, pues, un parisino hasta la médula, criado en el corazón palpitante del reino. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por una educación clásica, pero también por un espíritu rebelde e indomable. Estudió en el Collège de Beauvais, donde desarrolló un profundo desprecio por la pedantería de sus maestros y una pasión por la literatura y la filosofía. Fue en esta época donde conoció a Henri Lebret, quien se convertiría en su amigo más leal, y tras su muerte, en el guardián y censor de su legado. Y luego está la nariz. La nariz que Edmond Rostand, en su famosa obra de teatro, convertiría en el símbolo trágico de un amor no correspondido. La nariz del Cyrano histórico era, en efecto, grande. Sus contemporáneos la describen, y él mismo bromea sobre ella en sus escritos. Pero no era la deformidad monstruosa de la leyenda. Era, simplemente, un rasgo prominente en un rostro por lo demás normal. Una nariz que le daba carácter y que se convirtió en una excusa perfecta para su temperamento pendenciero. Cualquier mirada,
cualquier comentario podía ser interpretado como una ofensa a su apéndice nasal, desencadenando un duelo inmediato. Pero la nariz era más un pretexto que una causa. La verdadera fuente de su carácter era un orgullo feroz, una aversión a la autoridad y una devoción absoluta por la libertad personal. Buscando una salida para su energía y su sed de aventura, se alistó en el ejército, en el cuerpo de los cadetes de Gascuña, una compañía de guardias nobles, conocida por su bravura y su indisciplina. Fue aquí donde forjó su reputación como un espadachín temible y un duelista casi invencible. Luchó en la Guerra de los 30 Años, participando en los asedios de Musón en 1639 y de forma crucial, en el de Arras en 1640. En Arras sufrió 2 heridas graves, una estocada de espada en la garganta y un disparo de mosquete en la pierna. Estas heridas pusieron fin a su carrera militar, pero lo lanzaron de lleno a la vida que lo definiría, la de hombre de letras. Al regresar a París, se sumergió en el movimiento intelectual más subversivo de su tiempo, el libertinage érudit, el libertinaje erudito. Este no era simplemente un libertinaje de costumbres, aunque también lo practicaba, sino un libertinaje de la mente. Los libertinos eran librepensadores, escépticos, materialistas y, a menudo, ateos encubiertos. Cuestionaban los dogmas de la Iglesia, la inmortalidad del alma y la autoridad de la Biblia. Se inspiraban en los filósofos atomistas de la antigüedad, como Epicuro y Lucrecio, y en pensadores contemporáneos como Pierre Gassendi. Cyrano se convirtió en uno de los miembros más audaces y radicales de este círculo. Asistía a las lecciones de Gassendi y absorbía una visión del mundo en la que la materia y el movimiento, no Dios, eran los principios fundamentales del universo. Este caldo de cultivo intelectual, combinado con su talento natural para la sátira y su temperamento combativo, lo convirtió en una figura peligrosa. Su pluma se volvió tan afilada y temida como su espada. Comenzó a escribir obras de teatro, poemas satíricos y panfletos que atacaban sin piedad a sus enemigos y a las figuras de poder. Sus escritos estaban llenos de un ingenio mordaz, un lenguaje innovador y, sobre todo, ideas que rozaban constantemente la herejía y la sedición. El joven que había renunciado a la carrera de las armas para dedicarse a las letras, descubrió que las letras podían ser un campo de batalla mucho más peligroso. Cada verso que escribía, cada argumento que planteaba, le ganaba admiradores, pero también le granjeaba enemigos poderosos y silenciosos que no olvidarían sus ofensas. ¿Cómo es posible que un hombre tan brillante y tan peligroso terminara su vida no en un duelo al amanecer o en la hoguera de la Inquisición, sino bajo el golpe aparentemente aleatorio de un trozo de madera? La década de 1640 y principios de la de 1650 fue el apogeo de Cyrano. Era una fuerza de la naturaleza en el paisaje literario y social de París. Su reputación como duelista era legendaria. Se cuenta la historia, probablemente apócrifa, pero reveladora de su fama, de cómo se enfrentó él solo a 100 hombres en la Porte de Nesle para defender a su amigo Liniers, matando a 2 e hiriendo a 7. Real o no, la gente lo creía capaz de tal hazaña. Su espada defendía su honor y el de sus amigos, y silenciaba a cualquiera que se atreviera a burlarse de su nariz o de sus ideas. Pero fue su pluma la que causó el daño más duradero y le granjeó los enemigos más implacables. Su primera obra de teatro, Le Pédant joué,
El pedante burlado era una comedia que se mofaba de la pomposidad académica, un ataque directo a sus antiguos maestros y a la pedantería que tanto odiaba. Pero fue su segunda obra, la tragedia La mort d'Agrippine, La muerte de Agripina, representada en 1653, la que provocó un escándalo mayúsculo y lo marcó para siempre. La obra, ambientada en la Roma imperial, era un vehículo para sus ideas más radicales. A través de la boca de sus personajes, Cyrano ponía en duda la existencia de los dioses y la inmortalidad del alma. En una escena, el personaje de Séneca, al ser amenazado con la ira de los dioses, responde: amenazar con lo que no existe, temer a la nada y creer que los rayos del cielo son lanzados por una mano invisible, son fantasmas de la mente, no efectos del poder divino. En otra parte, un personaje declara que los hombres crearon a los dioses y no al revés. En una sociedad donde la blasfemia era un crimen capital, estas líneas eran dinamita. La obra fue denunciada desde los púlpitos. Se dijo que durante una representación, un espectador se levantó y gritó: «Escuchad a los ateos». El escándalo fue tan grande que la obra tuvo que ser retirada tras unas pocas funciones. Cyrano se había convertido en un enemigo público de la Iglesia y de los devotos, un grupo cada vez más poderoso en la Francia de la regencia de Ana de Austria y el cardenal Mazarino. Sus enemigos no eran solo teológicos, también eran literarios y políticos. Sus sátiras mordaces, conocidas como mazarinades, atacaban al cardenal Mazarino durante el período de la Fronda, la guerra civil que sacudió Francia a mediados de siglo. Se burló sin piedad de autores rivales como el poeta Paul Scarron. Se ganó la enemistad de figuras influyentes de los salones literarios. Su ingenio era un arma de doble filo. Le ganaba protectores, pero también le aseguraba adversarios que esperaban su momento. La vida de un escritor en esa época era precaria. Sin el apoyo de un patrón rico y poderoso, era casi imposible sobrevivir. Cyrano, a pesar de su orgullo, tuvo que buscar mecenazgo. Su principal protector fue el duque de Arpajón, un noble influyente a quien le dedicó sus obras. Este patronazgo le proporcionó un techo, una mesa y una cierta protección, pero también lo hacía vulnerable. Si perdía el favor de su patrón, se quedaría sin nada. Fue durante este periodo, bajo la protección de Arpajon, cuando Cyrano escribió sus obras más originales y visionarias, las que se publicarían póstumamente: L'autre monde, ou les états et empires de la lune, El otro mundo o los estados e imperios de la luna, y les états et empires du soleil, los estados e imperios del sol. Estos relatos de viajes imaginarios no eran simples fantasías, eran vehículos para una crítica radical de la sociedad, la religión y la filosofía de su tiempo. En la luna, Cyrano encuentra una sociedad utópica donde no hay propiedad privada, se practica el amor libre y la vejez es respetada. Usa este mundo invertido para satirizar las costumbres francesas. Pero lo más revolucionario es su filosofía materialista. Explica los fenómenos naturales a través del movimiento de los átomos. Sugiere que los humanos descienden de especies inferiores y presenta un universo heliocéntrico, siguiendo a Copérnico, en una época en que la Iglesia aún defendía el modelo de Ptolomeo. Estas ideas no eran solo heterodoxas, eran heréticas. Eran el tipo de escritos que podían llevar a un hombre a la Bastilla o a la hoguera. Cyrano era consciente del peligro. Por eso, estas obras no se publicaron durante su vida. Eran demasiado explosivas, demasiado adelantadas a su tiempo.
circulaban en manuscritos entre su círculo de amigos libertinos, pero representaban una amenaza constante. Si caían en las manos equivocadas, serían su perdición. Así, a principios de 1654, Cyrano de Bergerac era un hombre rodeado. Tenía enemigos en la iglesia, en la corte, en los teatros y en los salones. Su genio era innegable, pero su lengua y su pluma eran imprudentes. Vivía bajo la protección de un noble, pero esa protección era frágil. Y en su escritorio guardaba los manuscritos que contenían las ideas más peligrosas de todo el siglo. La red se estaba cerrando a su alrededor. No era una cuestión de si caería, sino de cómo. El año 1654 marcó el comienzo del fin para Cyrano. La protección de su patrón, el duque de Arpajón, que había sido su escudo contra un mundo hostil, comenzó a resquebrajarse. La razón fue, irónicamente, la obra que el propio duque había patrocinado, La Mort d'Agrippine. El escándalo de su contenido ateo no se había apagado. Arpajón, un hombre piadoso a pesar de su apoyo a las artes, se sintió cada vez más incómodo con la reputación de su protegido. La presión de los círculos devotos de la corte era inmensa. Tener a un notorio libertino y supuesto ateo en su casa era un riesgo para su propia carrera y su salvación. La relación entre patrón y cliente se enfrió. Cyrano, sintiendo que su posición se debilitaba, se encontró cada vez más aislado. La fronda había terminado. El joven Luis XIV y Mazarino habían consolidado su poder, y el clima político se volvía cada vez menos tolerante con la disidencia. La era de los duelos y las sátiras abiertas estaba dando paso a un absolutismo que exigía conformidad. El librepensador, el individualista feroz, era una especie en peligro de extinción. En este contexto de creciente vulnerabilidad, se produjo el incidente que sellaría su destino. Una tarde de primavera o verano de 1654, Cyrano caminaba por una calle de París, dirigiéndose a la casa de su patrón. Lo que sucedió a continuación es narrado por su amigo Lebret, la única fuente que tenemos. Según Lebret, mientras Cyrano pasaba por debajo de un andamio, una viga de madera cayó accidentalmente desde una ventana y lo golpeó violentamente en la cabeza. El golpe fue devastador. Cyrano cayó al suelo, inconsciente y sangrando profusamente por una herida en la cabeza. Fue llevado a una residencia, donde permaneció en estado crítico durante varios días. La versión oficial, la que Lebret nos lega, es la de un desafortunado accidente. París era una ciudad en constante construcción, y los accidentes de este tipo, aunque no comunes, eran posibles. Pero las circunstancias son, como mínimo, sospechosas. ¿Por qué una viga cae justo en el momento en que pasa por debajo uno de los hombres más odiados y controvertidos de París? ¿Fue realmente un accidente? ¿O fue un accidente? Un atentado disfrazado de casualidad, un método de asesinato mucho más sutil y seguro que un duelo o un envenenamiento. No hay pruebas definitivas, solo el peso de las circunstancias. Cyrano tenía una legión de enemigos, un noble resentido por una sátira, un clérigo ofendido por su blasfemia, un rival literario humillado, un agente del gobierno que lo consideraba un elemento subversivo. Cualquiera de ellos podría haber pagado a un obrero para que dejara caer la viga en el momento oportuno. Un asesinato así sería casi imposible de probar. Sería descartado como un trágico infortunio y el problema de Cyrano quedaría resuelto para siempre. La reacción del duque de Arpajón al accidente es reveladora. En lugar de cuidar a su protegido herido, lo repudió. Temeroso del escándalo,
o quizás aliviado de tener una excusa para deshacerse de un cliente tan problemático, lo expulsó de su casa. Cyrano, con una herida mortal en la cabeza, enfermo y sin dinero, se encontró solo y abandonado. Este abandono fue, para él, un golpe tan duro como el de la propia viga. El deterioro de Cyrano durante el siguiente año fue lento y agónico. La herida en la cabeza nunca sanó adecuadamente. Sufría de fiebres, dolores de cabeza constantes y una creciente debilidad. La sífilis, que probablemente había contraído años antes, pudo haberse visto exacerbada por su debilitado estado, complicando aún más su salud. Se convirtió en una sombra del hombre que había sido. El duelista invencible estaba postrado en cama. El conversador brillante a menudo estaba demasiado débil para hablar. Se refugió en la casa de un primo, Pierre de Cyrano, en Sannois, a las afueras de París. Pasó sus últimos meses en la pobreza, el dolor y el olvido. El mundo que había conquistado, con su ingenio y su espada, se había olvidado de él. Sus antiguos amigos lo evitaban, temerosos de asociarse con un hombre caído en desgracia. Solo unos pocos, como su fiel amigo Lebret, continuaron visitándolo. Durante este último año, se dedicó a revisar sus manuscritos, especialmente sus viajes a la luna y al sol, consciente de que eran su verdadero legado, su única oportunidad de inmortalidad. El hombre que había imaginado mundos enteros más allá de la Tierra estaba ahora confinado a una sola habitación, esperando un final que se acercaba inexorablemente. La viga no lo había matado de inmediato, pero le había infligido una sentencia de muerte a cámara lenta, una tortura prolongada que era quizás el final más cruel para un hombre cuya vida había sido una explosión de energía y vitalidad. El final de Cyrano de Bergerac, en el verano de 1655, fue tan teatral y desafiante como su vida, a pesar de la miseria y el dolor que lo rodeaban. Su amigo, Henri Lebret, nos ha dejado un relato conmovedor y probablemente algo idealizado de sus últimos días. En julio, sintiendo que la muerte se acercaba, Cyrano expresó su deseo de morir en la casa de su primo en Sannois, lejos del bullicio de un París que lo había abandonado. El 28 de julio, 14 meses después del golpe de la viga, la agonía llegaba a su fin. Estaba postrado en cama, consumido por la fiebre y la infección de su herida. Estaba rodeado por su primo, Pierre, y por su amigo Lebret. En un momento de lucidez, parece que tuvo una conversión religiosa de última hora, o al menos una reconciliación con la Iglesia. Se dice que lamentó haber escrito pasajes impíos y que murió como un buen cristiano. Lebret, un hombre piadoso, tiene todos los motivos para presentar así el final de su amigo, para salvar su alma y su reputación. Pero incluso en el relato de Lebret, el espíritu indomable de Cyrano brilla a través de la piedad convencional. El pasaje más famoso y revelador es el que describe su delirio final. En un arrebato de fiebre, Cyrano se levantó de la cama, desenvainó una espada imaginaria y comenzó a luchar contra un enemigo invisible. «No os vayáis, os encontraré, aunque os escondáis», gritaba. Mientras lanzaba estocadas al aire, identificaba a sus viejos adversarios. «Ahí estáis, la mentira, el compromiso, los prejuicios, la cobardía. ¿Creéis que voy a rendirme? Nunca, nunca. Ah, ahí estás tú también, la estupidez». Continuó su combate fantasma, un resumen febril de todas las batallas que había librado en su vida, no contra hombres, sino contra ideas. Y entonces llegó al enemigo final. «Pero tú te llevas todo, el laurel y la rosa. Llévatelos. A pesar de ti,
Hay algo que me llevo, y esta noche, cuando entre en la casa de Dios, barreré el umbral azul con algo que llevo sin una mancha, sin un pliegue. Y eso es mi panach. Panach, la palabra que él mismo ayudó a popularizar y que Rostand haría inmortal. No es solo el penacho de plumas en el sombrero, es el estilo, el brío, la elegancia en el gesto, la dignidad frente a la derrota, el triunfo del espíritu sobre la materia. Tras esta última estocada verbal, se desplomó en los brazos de sus amigos y murió. Tenía solo 36 años. Si este relato es cierto, es uno de los finales más poéticos y coherentes de la historia. El hombre que vivió por la espada y la palabra murió blandiendo ambas contra la propia muerte. Sin embargo, incluso en la muerte, el misterio persiste. ¿Realmente murió de la herida de la viga? 14 meses es un tiempo muy largo para morir de un traumatismo cráneoencefálico en el siglo XVII. Es posible que la herida inicial lo debilitara, pero que la causa final de la muerte fuera una enfermedad subyacente, como la sífilis terciaria, que puede causar síntomas neurológicos o alguna otra infección. La viga, en este caso, no sería la causa directa, sino el catalizador que aceleró su fin. La teoría del asesinato, sin embargo, sigue siendo la más tentadora y, en muchos sentidos, la más lógica. Un golpe en la cabeza que causa una muerte lenta y dolorosa, que parece un accidente y que permite al culpable permanecer en el anonimato, es el método perfecto para eliminar a un enemigo tan visible y tan hábil con la espada. Sus enemigos tenían el motivo, la oportunidad y la crueldad para llevarlo a cabo. La muerte de Cyrano fue, por lo tanto, el último enigma que nos dejó. Un hombre que pasó su vida cuestionando todas las certezas se fue envuelto en una. ¿Fue una víctima de la mala suerte o de una conspiración? ¿Murió como un mártir cristiano, como afirma Lebret, o como un filósofo ateo que mantuvo sus convicciones hasta el final? La respuesta, como el propio Cyrano, se esconde en las sombras de la historia. El cuerpo de Cyrano de Bergerac fue enterrado discretamente en la iglesia de Sannois. No hubo un gran funeral, ni monumentos, ni elegías públicas. El hombre que había hecho tanto ruido en vida se fue en silencio. Sus enemigos, si es que los hubo, habían ganado. Habían silenciado su voz y borrado su presencia del escenario parisino. Pero no contaban con dos cosas: la lealtad de su amigo Lebret y el poder explosivo de sus manuscritos inéditos. La consecuencia inmediata de la muerte de Cyrano fue una batalla por su legado. Henri Lebret, como su albacea literario, se encontró con un dilema terrible. Tenía en sus manos las obras de un genio, pero también las de un hereje. Publicar L'Autre Monde, tal como Cyrano lo había escrito, era impensable. Habría provocado un escándalo, la condena de la Iglesia y probablemente su propia persecución. Movido por una mezcla de afecto por su amigo y un deseo de proteger su memoria y a sí mismo, Lebret tomó una decisión drástica. Censuró los manuscritos. Preparó una edición expurgada de los viajes a la Luna y al Sol, eliminando los pasajes más explícitamente ateos, materialistas y sexualmente atrevidos. Quitó las referencias a la inmortalidad del alma como una farsa. Las teorías sobre la evolución y la crítica a la figura de Cristo. Transformó una obra de filosofía radical en una fantasía excéntrica y relativamente inofensiva. Esta versión censurada fue la que se publicó en 1657, 2 años después de su muerte. Fue un éxito, pero presentaba a un Cyrano descafeinado, un autor de curiosidades, y no el librepensador radical que realmente era. El verdadero Cyrano fue enterrado por segunda vez, esta vez
bajo la tinta de su propio amigo. Durante casi 300 años, el mundo conoció a este Cyrano domesticado. Sus obras más controvertidas permanecieron ocultas. Su reputación se fue desvaneciendo, convirtiéndose en una figura menor, un escritor barroco conocido por su estilo extravagante. El recuerdo del duelista y el polemista se perdió en las brumas del tiempo. La verdadera resurrección de Cyrano no llegó hasta finales del siglo XIX. Por un lado, el descubrimiento de manuscritos originales y sin censura de sus obras permitió a los eruditos redescubrir la audacia y la profundidad de su pensamiento. Vieron en él a un precursor de la Ilustración, un pionero de la ciencia ficción y un crítico social de una modernidad asombrosa. Pero la resurrección más espectacular vino de un lugar inesperado, el teatro. En 1897, el poeta y dramaturgo Edmond Rostand estrenó su obra Cyrano de Bergerac. La obra fue un triunfo monumental, uno de los mayores éxitos de la historia del teatro francés. Rostand tomó los elementos básicos de la vida de Cyrano, la nariz, la espada, el ingenio, el espíritu rebelde, y los tejió en una historia de amor romántico y sacrificio conmovedor. Creó el personaje del poeta de corazón noble, enamorado secretamente de su prima Roxane, pero demasiado acomplejado por su nariz para declararle su amor. En su lugar, presta su genio poético al apuesto pero insulso Christian, escribiendo las cartas y susurrando las palabras de amor que conquistarán el corazón de Roxane. Es una historia magnífica, pero es, en gran medida, una ficción. El Cyrano histórico nunca tuvo una prima llamada Roxane. Era un libertino que tuvo numerosas relaciones con hombres y mujeres. Su principal tormento no era un amor no correspondido, sino la lucha contra la estupidez, la tiranía y la superstición. Rostand, al igual que Le Bret, domesticó a Cyrano, pero de una manera diferente. Si Le Bret lo hizo más piadoso, Rostand lo hizo más romántico. Reemplazó el corazón de un filósofo radical con el de un amante de corazón roto. Y fue esta versión, la del héroe romántico, la que conquistó el mundo y se convirtió en la imagen definitiva de Cyrano para millones de personas. El verdadero Cyrano, el pensador peligroso, quedó de nuevo en la sombra, esta vez eclipsado por su propio y magnífico mito. La muerte de Cyrano de Bergerac, ya sea por accidente o por asesinato, se convirtió en el punto final de una vida de combate, pero en el punto de partida de una leyenda multifacética. Su legado es un fascinante estudio de caso sobre cómo la historia y la ficción se entrelazan, cómo un hombre de carne y hueso puede ser transformado en un símbolo que responde más a las necesidades de épocas posteriores que a la verdad de su propia vida. El Cyrano histórico fue un hombre de su tiempo, pero también un hombre muy adelantado a él. Como pensador, sus ideas sobre el materialismo, el atomismo y la posibilidad de vida en otros mundos fueron extraordinariamente premonitorias. Fue un crítico feroz de la autoridad, un defensor de la libertad individual en una era de creciente absolutismo. Su vida fue una encarnación del panache, de la negativa a someterse, de la afirmación del yo frente a un mundo hostil. Pero este legado fue enterrado durante siglos, primero por la censura de su amigo y luego por el éxito abrumador de su reinvención romántica. El Cyrano de Rostand, el poeta de la nariz y el amor sacrificial, se convirtió en una de las grandes figuras de la cultura popular mundial. Es un personaje irresistible, una mezcla de ingenio, valentía y vulnerabilidad que ha cautivado a audiencias durante más de un siglo. Pero al celebrar a este héroe romántico,
A menudo olvidamos al hombre que lo inspiró, un hombre mucho más complejo, oscuro y subversivo. La pregunta final que nos deja la muerte de Cyrano y su extraña vida póstuma es una reflexión sobre la naturaleza de la fama y la memoria. ¿Qué recordamos cuando recordamos a una figura histórica? Recordamos al individuo en su contexto, con todas sus contradicciones y complejidades, o recordamos la versión simplificada, el mito que hemos creado para que encaje en nuestras propias narrativas. La historia de Cyrano nos muestra que un hombre puede tener muchas muertes y muchas vidas. Murió físicamente en 1655. Su reputación como pensador radical fue asesinada por la censura, y luego renació como un héroe romántico en el escenario. Y en el centro de todo, como un enigma sin resolver, permanece la pregunta sobre esa viga que cayó en una calle de París. Quizás nunca sepamos con certeza si fue un accidente o un asesinato. Y quizás, en última instancia, no importa. Porque la verdadera tragedia de Cyrano no fue cómo murió, sino cómo fue olvidado y luego recordado por las razones equivocadas. Su verdadero otro mundo no estaba en la luna o en el sol, sino en la posteridad, un lugar extraño donde su nariz se hizo más grande que su cerebro y donde el fantasma de un amor ficticio eclipsó la realidad de una vida de lucha intelectual. El mayor duelo de Cyrano no fue contra 100 hombres, sino contra la simplificación de la historia, una batalla que, a pesar de todo su panache, puede que haya perdido, de 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 que haya perdido,